Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto, un placer, una verdadera emoción saludarlos en este episodio número 21. Estoy muy feliz y muy contento porque tengo aquí en el estudio pues a una licenciada, una persona que es experta de la ley. Y en este tiempo, si son de México, pues sabrán que estamos pasando por un momento pues importante. Hay varias reformas, hay varias, ahora sí que condicionantes a los que imparten la justicia en el Poder Judicial. Entonces, ya me conocen, yo soy Tito Herbert, mejor conocido como el Tito Man, y me encuentro con mi gran amiga, la licenciada Flavina, mi tocaya. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad y por el espacio aquí en este podcast. Licenciada, pues feliz de tenerla aquí en San Juan del Río. La verdad que pues muchas personas se fresean, yo siempre digo, pero es importante de que la gente que es experta en algo también a veces nos aporte en las redes sociales. Son también herramientas que nos ayudan a educar, a entretener y sobre todo para hacer conciencia de lo que está pasando en nuestro contexto, en nuestro territorio, en nuestro país y sobre todo en el Poder Judicial, uno de los poderes pues que rigen a nuestra nación, ¿verdad? Para conocerlo un poco más, que le diga por aquí a la gente, a su audiencia, a su público, nos están viendo desde Suiza y todo. Platíquenos de dónde es originaria, su nombre, dónde es originaria, un poquito de su infancia y cómo descubrió que el derecho, la abogacía era su vocación. Pues soy originaria de Rodeo Durango. Ahí estuve cursando hasta la preparatoria. Posteriormente me traslado a la ciudad de Durango para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Entonces ahí fue donde estudié yo la licenciatura en Derecho. Posteriormente al egresar, fui asesora jurídica del Instituto de la Mujer Duranguense en las unidades itinerantes de Rodeo, de Santa María del Oro y de Guadalupe Victoria. Estuve un tiempo como abogado litigante en diversas materias: civil, penal, mercantil, administrativo. Posteriormente fui agente del Ministerio Público del Foro Común de la Fiscalía General en el Estado de Durango. Fui agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República. O sea, tiene un amplio repertorio, tiene un currículum muy extenso. ¿Y en su infancia, usted era peleonera o por qué quiso ser abogada? De hecho, no, era muy tranquila. Sin embargo, cuando estuve en la preparatoria, ahí fue donde tuve mi primer acercamiento con la materia que venía siendo el derecho penal. Tenía un maestro que pues ahí él era licenciado en Derecho. Entonces fue así como que él introduciéndome un poquito en lo de la materia del derecho penal. Entonces me gustó. Entonces dije, quiero estudiar licenciatura en Derecho. Y en su casa, ¿qué le decían los papás? Miré una foto que compartió hace poco donde decía que sus papás eran un poco más cohibidos con el tema citadino y sobre todo en las redes sociales, que no les gusta mucho como exponerse, ¿no? ¿Y qué le dijeron? Sí, pues vete a estudiar, o había así como alguna tipo de barrera, porque luego se dan algunos casos, ¿no? Que algunos cuando somos de pueblo pasan ese tipo de pensamientos que a veces los papás dicen, no, porque eso puede ser peligroso, o mejor sea ama de hogar, o sí la alentaron, le dijeron, sí, pues vete a Durango y le vamos a echar ganas para que termines y tengas tu título y tu carrera. Sí, pues eso fue un poquito complicado porque, bueno, si me han dado seguimiento en las redes sociales, yo les he comentado que vengo de una familia muy numerosa. Somos 12 hermanos, son 7 hombres y 5 mujeres. Y pues todavía, como somos originarios de una ranchería del municipio de Rodeo, entonces todavía para las mujeres es un poquito complicado romper ese tabú de que, bueno, las mujeres son para ser amas de casa. Exacto. De que obviamente para qué vas a estudiar si te vas a casar, o sea, si te van a mantener. Entonces yo quise romper un poquito con ese estereotipo. Sí fue complicado porque pues obviamente mis papás también, o sea, nada más terminaron hasta la secundaria. Entonces el hecho de decir, oye, yo quiero salir a estudiar, y fui la primera de las mujeres quien levantó la mano. O sea, yo dije, yo quiero salir a estudiar, yo quiero ver nuevos horizontes. Entonces, pues obviamente mis papás en ese sentido me dijeron, bueno, pues nosotros te apoyamos conforme a nuestras posibilidades. Yo como dije, con el permiso me es suficiente. También yo les comentaba que pues durante toda mi carrera estuve trabajando. Entonces trabajaba los fines de semana en un mini súper. Entonces eso me permitía a mí pues de alguna forma costearme pues ya los gastos que tenía de la carrera
en la semana. Que siempre es difícil, ¿no? Cuando está uno que es de pueblo y está en la ciudad y sobre todo pues pagando renta o que le presten un cuartito. Ay, uno de estudiante siempre como tiene antojo de todo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando uno no tiene es cuando más se le antojan las cosas. Vi que subió una foto allá cerca de la facultad con unas papas, nos estaban dando unas papas y yo dije, qué bárbara, me voy a ir a los bolitos de chicharrón ahí cerca de cuando decía, me quisiera comprar dos, pero nomás completo una, ¿no? Exacto. Y exacto. En el periodo, ¿qué sintió que le siguió favoreciendo, por ejemplo, en el proceso? ¿Tuvo buenos maestros en la facultad? Igual porque las materias han ido cambiando, ¿no? Yo recuerdo que antes decían que para estudiar Derecho, antes, no sé, por ejemplo, si a usted ya le tocó, que tenían que aprender, no sé, frases o versículos en latín incluso, ¿no? Para poder exhortar ahí ante las autoridades y todo. ¿A usted cómo le tocó ese proceso? ¿Buenos maestros? ¿Difícil? ¿Sí la sufrió? Platíquenos aquí todo. No, prácticamente sí me tocaron unos excelentes maestros, los cuales pues nos impulsaban en esto del aprendizaje del derecho, incluso pues hasta te motivaban. Te motivaban, te apoyaban. Prácticamente tuve muchas personas en el estado de Durango porque yo no tenía familia en el estado de Durango. Entonces tuve, ahora sí que me encontré en el camino a muchas personas que me apoyaron y que me ayudaron de alguna u otra forma, porque como comentas tú, sí es complicado porque en primer lugar, pues bueno, rentar, el comer, el comprar libros, todos los insumos que necesitaba uno para poder sacar adelante la carrera. Entonces, pero pues sí había apoyos, o sea, hasta de tus propios compañeros te decían de repente así de, yo te presto mi libro para que estudies. Entonces, pues para mí eso era... de repente hasta me sacaban lágrimas de los ojos porque pues yo decía qué bueno que hay este tipo de personas que te apoyan y que saben pues las necesidades de uno y aún así lo siguen apoyando a uno. Y de su generación, bueno, porque pues usted tiene por ejemplo toda una carrera ya muy recorrida, fue de los que más han destacado en su generación. Por ejemplo, del municipio, yo pienso que ya usted es un referente en el derecho, ¿verdad? En su municipio, en Rodeo. Pero también de su generación, ¿cómo siente que le echaba ganas también para superar límites? Y ahorita, a comparación de ellos, nada más es usted quien va como candidata para magistrada. Correcto. Pues yo sentía un doble compromiso, una hacia mí y hacia mis padres, porque pues obviamente de alguna forma, o sea, creen que no vas a salir adelante. Entonces tú dices, yo puedo, o sea, yo voy a superar las barreras, yo voy a ir más allá. Tan es así que, pues a lo largo de mi carrera profesional, o sea, no me he quedado en un solo lugar. O sea, digo, bueno, ¿por qué no? O sea, vamos adelante. Y ahorita el hecho de estar participando en las elecciones del Poder Judicial, que pues son inéditas en nuestro sistema jurídico mexicano, porque es la primera vez que se realiza de esta forma, de cómo se van a elegir los jueces y juezas, magistrados y magistradas y ministros y ministras. Entonces, para mí es un honor participar y ser pues pionera. Y pues aparte me siento muy orgullosa que pues alguien de Rodeo, que a lo mejor pues nadie nos voltea a ver, seamos sinceros, o sea, nadie nos voltea a ver, pues ahora todo el mundo está volteando hacia esta parte de este municipio. Entonces, para mí también es una responsabilidad el estar contendiendo. Así es, y sobre todo, pues es un referente histórico para que la gente comience ahora sí, después de conocer su semblanza y demás, que comience a entender lo que está pasando en el país. ¿Cómo era antes la elección tanto para jueces como para magistrados y cómo es ahora y por qué se está llevando a cabo de esa manera? Pues déjenme les comento que en el mes de septiembre del 2024, pues fue cuando se publicó una reforma al Poder Judicial de la Federación. Es decir, que ya los jueces y juezas, ministros y ministras, magistrados y magistradas deben de ser elegidas a través del voto popular. Anteriormente era de diferente manera. ¿Por qué? Porque se hacían, dentro del mismo Poder Judicial salían convocatorias. Entonces nada más podían participar las personas que estuvieran inmersas en el Poder Judicial a través de una carrera judicial. Y que siendo sincero, pues estaba plagado de nepotismo, de compadrazgos y no había, por ejemplo, la posibilidad de que todos o algunos elementos buenos pudieran competir para poder ser elegidos, ¿no? Claro, o sea, ahora con esta nueva reforma, pues
nos da la posibilidad a diferentes personas que estamos inmersas dentro de este mundo jurídico, pues obviamente de poder participar siempre y cuando pues cumplamos con los requisitos que nos marca la reforma constitucional. Por ejemplo, usted para ser candidata, ¿qué es los requisitos que hay que cumplir para poder aspirar? Pues contar con la licenciatura en Derecho, tener un promedio de 8 o en las diversas materias, por ejemplo en especialidad o en doctorado, en las diversas materias afines con las que estás contendiendo, tener un promedio de 9, contar con buena reputación, no haber sido sentenciado, condenado por un delito doloso, tener también residencia en el país, no haber sido fiscal, ya sea del fiscal del fuero común o fiscal federal. Entonces, todas esas son algunos requisitos que tenemos que cumplir las personas que estamos contendiendo. Ahora, por ejemplo, para yo poder estar aquí ya como candidata, obviamente pasamos por un proceso de selección. O sea, primeramente salió la convocatoria. Si tú reunías los requisitos, pues enviabas toda tu documentación. Se creó un comité, tanto a nivel del Poder Judicial, a nivel del Poder Legislativo, también en el Poder Ejecutivo. Entonces ahí ellos, a través de una depuración que enviaba uno la documentación y todos los requisitos, ellos decían, bueno, hacían un checklist y ya decían, bueno, cumple con los requisitos, vamos al siguiente nivel. Entonces, posteriormente, te hacían una entrevista vía videoconferencia en la cual pues te preguntaban para ver si tú tenías, ya una vez que tú cumpliste con los requisitos, para ver si cumples con la idoneidad. Posteriormente viene la insaculación, que era lo de entrar en la tómbola. Sí. Sin embargo, por ejemplo, algunos poderes decían, bueno, pues nada más como hay pocos candidatos, son 3 mujeres, entonces ellas no van a entrar a la tómbola, van a pasar como de manera inmediata. Y para que la gente también lo entienda, bueno, viendo los requisitos, los magistrados son también por distrito, ¿no? Decía usted que es el 03, ¿estoy en lo correcto? Ahí, por ejemplo, somos por distrito, ¿por qué? Porque a nivel nacional se divide el territorio en distritos. Entonces aquí en Durango somos el 25º circuito. Por ejemplo, en Coahuila es el 8º circuito. Entonces se van dividiendo en cada estado, obviamente es un circuito. Pero, por ejemplo, en el estado de Durango hay algunos municipios que corresponden al 25º circuito. Y hay municipios del estado, como por ejemplo Lerdo, Tlahualilo, si no me recuerdo, Mapimí. Ellos pertenecen al 8º circuito, que viene siendo Coahuila. O sea, ellos votarían por candidatos del Poder Judicial de la Federación, pero en Coahuila. Y que los votos serían dentro de ahora del 1 de junio, tanto en las boletas que van a salir para los candidatos a las alcaldías y van a salir también las boletas para los jueces y los magistrados. Dicen que las boletas van a ser rosas y nos puede platicar por aquí a la gente cómo va a ser ese punto que es muy importante porque nos van a dar un bonche, raza, nos van a dar un bonche de hojas y para que saber por quién vamos a votar y cómo va a ser la dinámica y por qué unas son diferentes o un poco distintivas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, retomando un poquito la pregunta anterior, me comentabas del 03. Les explico. En las boletas nosotros aparecemos, por ejemplo, yo soy la candidata 03. Entonces, después viene, las boletas son un poquito diferentes. Por ejemplo, lo de los partidos políticos, pues obviamente ellos se identifican a lo mejor con un logotipo, los colores. Acá con nosotros es totalmente diferente, porque es una boleta, por ejemplo, en nuestro caso de magistradas, es una boleta color rosa. Entonces ahí en la parte derecha viene un listado de las mujeres candidatas. Entonces ahí va a venir, por ejemplo, el nombre de las candidatas mujeres. Entonces, en mi caso, yo soy la 03. Posteriormente viene mi nombre, pero por apellido, García Amaya Flavina. Entonces, por eso es el 03, por eso siempre manejamos con el de boleta rosa 03. Porque esa es mi distinción para que la gente identifique al momento de ir a las urnas, porque efectivamente les van a entregar una infinidad de boletas. Ahora sí ya la gente va a decir, hijo, eso me he hecho, ¿para qué tanto, no? Correcto. Entonces, si
Por ejemplo, aquí también en el estado de Durango, en el estado de Veracruz, son los dos estados en los cuales también se van a realizar elecciones de partidos políticos. Aquí, por ejemplo, van a ser los presidentes municipales. Entonces, les van a dar, o sea, las boletas para las votaciones de los presidentes municipales y les van a dar boletas también para elección del Poder Judicial del estado y les van a dar boletas también para el Poder Judicial de la Federación. Entonces, van a tener ahora sí que una variedad de boletas y ahí es muy importante que la gente pues se identifique cada boleta. Y es por eso que le agradezco el espacio, porque muchos vamos a tener que apoyar a la gente o entender, ¿verdad?, de que ahora nosotros vamos a elegir a nuestras autoridades mediante el voto popular, que se supone que mediante la propuesta de López Obrador, del expresidente, él decía que así tenía que ser ya continuamente. O sea, es la primera vez, pero va a ser igual cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es la duración de un magistrado? ¿Cuánto dura? O cómo, por ejemplo, ¿hasta cuándo será el próximo evento para votar? Ahorita, como apenas empezó la reforma, bueno, se supone que tenemos las elecciones ahorita en el 2025, del 1 de junio del 2025. Hay otras elecciones en el 2027. Entonces, pues ahí, o sea, va a ser de manera paulatina, o sea, que se va a estar renovando el Poder Judicial de la Federación, porque pues obviamente no podemos así de manera inmediata, pues obviamente que se quitara o contendiera a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Ok, muy bien. Bueno, y hemos hablado mucho acerca de los jueces, de los magistrados, y la pregunta del millón, Lick, usted nos va a explicar así como si nos estuviera dando una clase, ¿verdad? Haga cuenta que nosotros pues somos gente que no sabemos, bueno, en realidad no sabemos nada acerca de esto, por eso es importante aprender. ¿Cuáles son las facultades de un juez y cuáles son las facultades de un magistrado? ¿Qué hacen esos entes, esas personas del Poder Judicial? ¿Para qué viven? ¿Para qué existen? ¿Por qué? ¿Cuál es su razón de ser? Pues los jueces, hay jueces especializados en materia penal. Los jueces especializados en materia penal, pues ellos prácticamente se encargan de llevar a cabo procedimientos, en este caso del orden federal. Por ejemplo, verificar si se realizaron correctamente detenciones en el ámbito federal por delitos federales. Verificar, por ejemplo, autorizar órdenes de cateo, autorizar intervenciones de comunicaciones privadas. Toda esa parte le corresponden a los jueces especializados o juezas especializadas en materia penal. Por ejemplo, si una persona la detienen por un delito de portación de arma de fuego, pues obviamente la va a detener el policía, posteriormente la pone a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. El agente del Ministerio Público, si encuentra elementos suficientes pues va a poner a esa persona ante un juez para que el juez sea quien resuelva si esa detención estuvo apegada a derechos, si no se vulneraron derechos humanos. Toda esa parte es lo que va a analizar el juez. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, en el proceso penal tenemos tenemos los jueces de control y también ese mismo juez de control puede ser un juez de tribunal de enjuiciamiento. Hay como etapas en el proceso penal. Entonces, una vez, por ejemplo, si el juez de control va a conocer, una vez que le ponen a disposición a esta persona que se encuentra detenida, hasta el auto de apertura a juicio oral. Si esta persona pasa a la siguiente etapa, pues obviamente ahí ya se va a constituir como un juez de tribunal de enjuiciamiento. Y el tribunal de enjuiciamiento puede ser solo una persona o pueden ser 3 jueces, dependiendo también de cuántos jueces haya en cada circuito. Y esos son lo que serían los jueces especializados en materia penal. Esa sería su función, que emitir resoluciones o sentencias. Efectivamente, si verificar esa persona, si después de ese proceso se llega a la conclusión de que él efectivamente es culpable, pues obviamente va a emitir una sentencia condenatoria. Esas son las facultades y lo que hace prácticamente un juez. ¿Y un magistrado qué es lo que hace? El magistrado, hay los magistrados de apelación y hay los magistrados de circuito. El magistrado de apelación especializado en materia penal, pues lo que va a hacer es revisar la resolución del juez para ver si esa sentencia que emitió, por ejemplo, la sentencia de condena, para ver si se encuentra ajustada a derechos, si hubo violaciones a derechos humanos o violaciones al proceso, si esa resolución prácticamente estuvo apegada a la legalidad. Entonces, ese es el magistrado de apelación.
¿Sí? Todavía tenemos otra instancia más allá de los tribunales de apelación. Vamos a explicarlo en materia penal, porque también tenemos las materias laborales, materias administrativas. Entonces, si la persona o el abogado considera que esa resolución aún así no se encuentra ajustada a derecho, que hubo violaciones y que el tribunal de apelación, el magistrado, le pongamos así, el magistrado no emitió una resolución correcta, entonces se va con los magistrados de circuito a través de un amparo directo para que ese a su vez revise también si el magistrado de apelación emitió su resolución conforme al derecho. Ok, para entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces, prácticamente los magistrados sirven para también revisar que un juez no se pase también a veces de lanza, ¿no? Correcto. Y sobre todo que lo haga de manera justa. Hay casos, por ejemplo, no sé si a usted le haya tocado ver casos donde efectivamente los magistrados sí hagan eso o no. O sea, sí se hace realmente o eso se está tratando de renovar para que este tipo de acciones efectivamente existan. O sea, sí chambean pues los magistrados como tal. Sí, efectivamente sí hacen su trabajo. Bueno, en la parte de mi semblanza por ahí se me fue comentarles que que actualmente me desempeño como defensora pública federal adscrita al Centro de Justicia Penal en el estado de Durango. Entonces, como parte de mi función, pues obviamente es promover todo ese tipo de recursos. Entonces, a mí en la práctica, o sea, sí he obtenido resultados favorables en cuanto a que las resoluciones que no se encuentran apegadas a derecho, el tribunal de apelación efectivamente las revoca. Okay. Y le dice al juez, ok, vuelve a hacer el estudio porque cometiste estas omisiones. Entonces, exacto. Sí, efectivamente, sí funciona. Es todo ese engranaje del sistema jurídico mexicano, sí funciona. Ok, perfecto. Y por ejemplo, en base a su opinión personal, ¿ese tipo de proceso de elección mediante el voto popular considera que sea bueno, malo o es un vamos a ver qué tal? Pues ahora sí que el espíritu de esta reforma del Poder Judicial es pues que a través del voto popular pues se legitime este tipo de cargos. También pues considero yo que es bueno en atención pues que ahora se le da el poder prácticamente a la ciudadanía para que ellos sean los que elijan a las personas que van a impartir justicia. Entonces esa parte para mí se me hace muy, muy, muy importante. Y también como un desafío para nosotros los candidatos, porque pues ahora tenemos que buscar la forma de cómo llegar a la ciudadanía. Entonces, que la ciudadanía también se sienta parte integrante del Poder Judicial de la Federación, porque normalmente la ciudadanía desconoce, o sea, qué hace un juez, qué hace un magistrado. Exacto. Entonces, ahora nosotros nos tenemos que acercar para explicarle cuál es la función de estos funcionarios. Así es, porque hemos estado acostumbrados de que muchas de las cosas las queremos arreglar por cuenta propia, ¿no? Porque dice, es que el sistema judicial no existe o es muy lento, es muy tardado, pero ese tipo de acciones se supone que van a incentivar también de que quien tiene ganas de chambear se acerque con la gente, les explique. Nosotros somos la autoridad y nosotros vamos a tratar de resolverles los conflictos legales que estén, por ejemplo, pues ahora sí que sumando, ¿no? Hice por ahí una actividad, Lic, donde yo le pregunté a algunas personas de alguna pregunta que le quisieran hacer a usted. Entonces tengo algunas otras siguientes. Vamos a hablar un poco de la cruda realidad o de las cosas en las cuales usted me opina, ¿verdad? Acerca del nepotismo en el Poder Judicial. ¿Qué nos pudiera comentar acerca de eso? Pues el nepotismo efectivamente sí se dio y a lo mejor actualmente todavía se sigue dando en el Poder Judicial de la Federación. Para que la gente entienda también esta parte de lo que es el nepotismo, pues es, por ejemplo, cuando un juez o jueza, magistrado, magistrada o ministro, ministra, pone a alguien de su familia, no sé, ahí como secretaria, como parte de su grupo de trabajadores, sin a lo mejor tener la capacidad de... Entonces, pues obviamente ese es el nepotismo y actualmente sí se sigue dando, pero a lo mejor en menor medida. Actualmente sí tenemos algunos lineamientos, sí se está cuidando esa parte, o sea, pero todavía no se erradica.
Al 100%, al 100% no se ha erradicado. Entonces, pues esa parte también el propio Consejo de la Judicatura ha puesto algunos como mecanismos para verificar si efectivamente, por ejemplo, yo, o sea, si tengo algún familiar o estoy ahí a lo mejor porque alguien me puso. Yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, como les comentaba, o sea, yo no vengo de ser hija de un juez o de un ministro, una magistrada, ni tengo parientes en el Poder Judicial de la Federación. O sea, yo ahí llegué por otras circunstancias a base de esfuerzo, no porque conociera a alguien. Entonces, también eso marca una diferencia. Así. Lic, pues le hago esta pregunta porque indagando por ahí en la información en las redes sociales, no estoy muy empapado del tema, pero me parece que incluso pues Durango salió dentro de los estados con mayor nepotismo en el Poder Judicial, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de que yo juez voy a meter a mi hijo, a mi esposa, a mi primo, a mi cuñado, y desde ahí pues ya vamos con favoritismo, ¿no? Vaya la redundancia. Entonces, por ejemplo, hay que enfatizar esto en el caso suyo, de que usted pues viene desde una comunidad, viene desde abajo, su trayectoria usted se la ha hecho a base de esfuerzo y no tiene, por ejemplo, ningún familiar interno, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa con Durango? ¿Sí ha escuchado usted algo acerca de eso? De que pues Durango lamentablemente estuvo plagado. Yo pienso que esta actividad por el voto popular es para que la gente se dé cuenta, ¿no? Y que en realidad conozca a las personas que van a contender, así como usted. Desafortunadamente, efectivamente, sí fuimos referencia a nivel nacional de que en el circuito del estado de Durango pues había determinados jueces y magistrados que tenían pues a diversos familiares trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Digo desafortunadamente porque pues nos conocimos a nivel nacional, como en esa parte negativa. Así es. Entonces, pues, también yo creo que se busca con esta nueva reforma, pues, también evitar este tipo de nepotismo. Claro que, por supuesto, que sí necesitábamos una reforma. Creo que todas las instituciones, con el paso del tiempo, pues se tienen que ir adecuando a esta dinámica del cambio. Al momento, a la actualización, a toda esta parte que estamos viviendo. Entonces, al Poder Judicial también nos hacía falta reformas. Así es. Decía por ahí algún artículo también que leí acerca de una reforma que también estaba por darse, no sé si ya usted me dará por ahí la información, de que los tribunales, me parece, disciplinarios, que por ejemplo ya los temas penales ya se les iba a revisar a los jueces que sacaran un tema penal como máximo en 6 meses. No sé si eso ya se está aplicando, lo había escuchado usted. Sí, efectivamente, bueno, ahora con la reforma se va a crear el Tribunal de Disciplina, pues que va a tener dentro de sus funciones el revisar el actuar de los jueces y juezas, ministros y ministras, magistrados y magistradas, o sea, toda la parte pues del Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para que efectivamente también verificar ese tipo de situaciones, ¿no? De que obviamente los procesos no sean tan largos, porque realmente también llegamos incluso a que había personas que tenían 12 años o 13, 14 años sin tener una sentencia. Entonces, al final de cuentas, cuando ya les resolvían el asunto, ¿qué pasaba? Les daban a lo mejor una pena o sea, los encontraban culpables y los sentenciaban a 10 años. Bueno, yo ya tengo 14 años. Así es. Entonces, ¿qué pasó con esos 4 años que yo estuve privado de la libertad? Entonces, también se busca con esta reforma, pues también que la justicia sea más ágil, más pronta y sobre todo, pues que esté al servicio de la ciudadanía. Así es. Por eso luego la gente dice, no, aquí no hay justicia porque ponen una denuncia y ni siquiera procede, no la integran y pasa el tiempo, pasan los años y de repente ya cuando reacciona uno ya prescribió. Ay, es que bueno que tocas ese tema también. Porque también la ciudadanía, como en esta parte de desconocimiento, en el hecho que tú dices, oye, pues es que yo iba a poner una denuncia y pues no me resolvían. Aquí es muy importante también dejarles en claro que esa parte no le corresponde al Poder Judicial de la Federación. Esa parte le corresponde a las fiscalías, ya sea de la Fiscalía del Estado o a la Fiscalía General de la República. ¿Sí? Porque prácticamente el juez que va a resolver con lo que le lleva el agente del Ministerio Público.
¿Sí? Si el agente del Ministerio Público ahora sí que no integró correctamente su carpeta de investigación, el juez lo único que va a hacer es, ok, dame los elementos, ahora sí que descúbreme lo que tienes y yo te voy a resolver con lo que tú me estás poniendo sobre la mesa. Okay. Si tu policía, vamos así, si tu policía cometió o vulneró algún derecho humano de la persona detenida, pues obviamente el juez tiene que ser imparcial. El juez va a decir, bueno, la ley aquí me dice, o el Código Penal o la Constitución aquí me dice que si tú vulneraste un derecho humano va a tener como consecuencias tanto. Esto. Entonces, si tú vulneraste ese derecho humano de esta persona que le estás atribuyendo un hecho que la ley señala como delito, entonces ¿el juez qué va a hacer? Pues obviamente, si una de las consecuencias es hasta dejarlo en libertad. Entonces, esa parte es muy importante porque al juez, si no le llegó nunca esa carpeta al juez, pues se quedó en la fiscalía. Entonces, mucha gente piensa de que, bueno, pues entonces nunca tuve un acceso a la justicia porque no llegué con el juez. Sí, pero ahí, o sea, el Ministerio Público es el que le tiene que llevar los casos o las carpetas de investigación al juez para que el juez resuelva. Y ahora sí, ya haga su parte de lo que la función que le corresponde. Es importante entender como ese pequeño margen de diferencia, qué es lo que hace cada uno de estos elementos. Por eso le invité para que aquí nos dé una cátedra todo. Sí, porque obviamente a la fiscalía le toca esa parte, esa de la procuración de justicia, a los jueces, juezas, ministros y magistrados, o sea, les toca la procuración de justicia. También aquí hay otra cosa muy importante, o sea, a los jueces, al Poder Judicial de la Federación, ¿qué le toca? Aplicar las leyes que emite el Poder Legislativo. O sea, el juez no va a inventar leyes. El juez nada más va a aplicar lo que ya está previamente en una ley. Y que esas son las chambas de los diputados para que no se vayan a dormir también, ¿verdad? Correcto. O sea, ha habido propuestas interesantes y nuevas y demás, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día estaba viendo el caso de un diputado, no voy a decir nombre porque me cae gordo, pero acerca de la injuria, por ejemplo, de quemar a la gente en las redes sociales, que también ya entrara como un delito. O sea que sí existen esos delitos, pero que esté más como tipificado y que fuera sancionado realmente, ¿no? Para que no cualquier persona estuviera subiendo anónimos para lastimar el honor de una persona, ¿no? O la reputación y demás. Digo, de repente sí hay cosas que los legisladores se ponen a chambear y de repente, pues lamentablemente no. Por ejemplo, en su experiencia, ya toda la trayectoria que ha tenido, supongo que en algún momento, por ejemplo, usted se ha dado cuenta de algunas deficiencias y que diría, pudiera funcionar mejor el Poder Judicial con esta reforma, con esta propuesta. Hay lugares en el mundo donde ciertos países pueden tener a lo mejor buenos ejemplos, ¿no? de cómo llevar la ley. ¿Qué cambios considera usted urgentes dentro del sistema judicial mexicano? Pues prácticamente yo considero que esto de señalar primeramente lineamientos, por ejemplo, para evitar el nepotismo, pues eso yo sí lo considero también un cambio urgente que se debe de realizar en el Poder Judicial y creo que se está logrando poco a poco. Donde se dijera realmente que ningún familiar, ya está escrito por ley, que ningún familiar directo, consanguíneo, en tanta distancia no puede ser cercano a trabajar ahí, ¿verdad? O sea, que estuviera bien estipulado entonces. Y que se llevara también a la práctica, que no nada más quedara en el papel. ¿Sí? Esa parte yo también, o sea, lo considero así como urgente también por parte del Poder Judicial. También, o sea, tenemos varias cuestiones, por ejemplo, el acceso a la justicia. ¿Sí? O sea, que sea anteriormente, los trabajadores del Poder Judicial, todos están acostumbrados o estamos acostumbrados a verlos detrás de un escritorio. O sea, nunca llegas a conocer. Sabes que existe un juez de tal nombre, pero no los conoces. Ahora, obviamente, con el nuevo sistema de justicia penal, que ahora sí la persona imputada o la persona que se le atribuye un hecho, pues tiene al juez de frente. Pero, por ejemplo, también considero que también tú, como funcionario judicial, debes de tener como puertas abiertas hacia la gente. La gente a veces tiene muchas dudas, muchas inquietudes y desconoce. Entonces, esa parte también considero que es importante que la trabajemos como parte del Poder Judicial de la Federación. Ok, muy bien. Y siguiendo por aquí con las preguntas,
¿Cómo promovería el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables? Pues ahí, por ejemplo, que los jueces y juezas y magistrados y magistradas emitan sus resoluciones de una forma más comprensibles para la ciudadanía. Uh-huh. Y en este sentido, por ejemplo, sí tenemos el emitir, ellos tienen hasta como protocolos o guías uh-huh. para emitir sus sentencias de una forma más clara. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hay partes intervinientes, por ejemplo, como los niños, uh-huh. entonces ellos deben de bajarse a un nivel uh-huh. de comprensión para el tipo de lenguaje que utilizan los niños. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, también tenemos pues las personas indígenas. Entonces también aquí es importante que se uh-huh. cuente también con traductores. Uh-huh. O sea, sí hay obviamente, uh-huh. pero que se cuente con más traductores uh-huh. para que las personas puedan comprender lo que está pasando. Uh-huh. Esa también es una parte importante. También contamos, por ejemplo, el Instituto Federal de Defensoría Pública es uh-huh. un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación. Uh-huh. Entonces, ahí también sería fortalecer, porque hay muchas personas que desconocen que, uh-huh. que existen los defensores públicos uh-huh. y que no cobran, o sea, son servicios de manera gratuita. Exacto. Entonces, hay gente que son de muy bajos recursos uh-huh. y andan hasta vendiendo sus casas o lo que tengan uh-huh. para pagar a un abogado cuando tienen un tipo de problema legal, uh-huh. sobre todo en lo penal, uh-huh. porque pues ahí está en riesgo la libertad de una persona. Uh-huh. Entonces desconocen esa parte, entonces también falta como difundir uh-huh. toda esta situación para que la gente sepa que hay instituciones que son de manera gratuitas uh-huh. y de verdad, o sea, no es porque yo sea defensora pública federal, uh-huh. pero prestamos servicios de calidad uh-huh. y son eficientes también. Uh-huh. O sea, yo prácticamente así se los pongo. Si yo tuviera un familiar con un problema uh-huh. de índole penal, o sea, yo sí le diría, no contrates a un abogado particular, uh-huh. quédate con el de oficio. Okay. ¿Por qué? Porque te garantizan uh-huh. un servicio de calidad. Uh-huh. Entonces, esa parte también es muy importante que la gente conozca. Uh-huh. Que la gente conozca todo este tipo de cuestiones, porque como te comentaba, uh-huh. o sea, ahorita la gente desconoce todo este proceso de elección uh-huh. del Poder Judicial, uh-huh. desconocen que ellos tienen ese poder ahorita. Uh-huh. Y yo sí quisiera invitar a la ciudadanía que se involucre, en esta parte del proceso, que se informe, que vea los perfiles de los candidatos uh-huh. que andan contendiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a nosotros todos nos va a perjudicar, uh-huh. Ahora sí, o nos va a ayudar uh-huh. las elecciones. Es correcto. Es el primer paso y muy importante a lo que está por venir, ¿verdad? O sea, hay gente, por ejemplo, como usted, que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y, como dicen, a veces la sangre fresca es la que les necesita llegar a ciertos puestos donde ya estuvo plagado de mucho dinosaurio, ¿no? Por así decirlo, porque hay muchos que estuvieron y a lo mejor nada más llegaron por compadre algo, ni conocimiento, ni trayectoria y ni ganas, nada más por puro nepotismo, volvemos a lo mismo. Y lo que nos dice acerca de la educación para los sectores vulnerables, que la gente también entienda de que pues el sistema judicial existe, sabiéndolo aplicar, ¿no? Lick, pues siguiendo con las preguntas que le tengo por aquí preparadas, hay algo que se ha hablado muchísimo acerca del Poder Judicial y de la impartición de justicia, hablando acerca de la prisión preventiva oficiosa. Muchos dicen de que a veces es contraproducente o es como irónico de que primero te metemos a la cárcel y luego ya vemos a ver si en realidad eres culpable o no, ¿verdad? En su punto de vista, porque usted es una persona muy completa en varios ámbitos, ha sido ministerio, es candidata para magistrada, ha estado en diferentes puestos en los cuales tiene una perspectiva muy amplia. ¿Considera usted viable y justa la prisión preventiva oficiosa? Como les comentaba, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19 contempla un catálogo uh-huh. de cuáles son los delitos que se les tiene que aplicar la prisión preventiva oficiosa. Uh-huh. En diciembre, los últimos de diciembre del 2024, hubo una ampliación a uh-huh. ese catálogo. Entonces, aquí prácticamente pues ya hay muchos delitos, uh-huh. hechos que la ley señala como delitos, que ya se les puede aplicar la prisión preventiva oficiosa. Es decir, ya la gente del Ministerio Público no tiene por qué justificar por qué quiere que se le imponga a esa persona esa prisión preventiva oficiosa. Ahora bien,
pues prácticamente el derecho penal tiene principios, como el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? Pues prácticamente le estás aplicando de alguna forma casi una pena de mantenerlo privado de su libertad cuando ni siquiera sabes o le estás vulnerando su principio de presunción de inocencia, porque ese principio es: tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, hasta que haya una sentencia. Pero si tú lo estás teniendo privado de la libertad durante ese proceso que probablemente dure un año, entonces, ¿qué está pasando ahí? Exacto. Entonces, para mí, pues sí, es un poquito excesiva. Yo considero que la prisión preventiva se debe justificar. Siempre justificar por qué quieres tener a esa persona privada de la libertad. ¿Por qué? Porque es la más lesiva a los derechos de cualquier ciudadano que esté inmerso en un proceso de índole penal. Entonces, en este caso, yo considero que se deberían de tomar en cuenta cuál es la finalidad de esas medidas cautelares. Que es de que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia, que no obstaculice el proceso, que no sea un riesgo para la víctima ofendida o los testigos que van a depurar en su contra. Esas son las finalidades de la medida cautelar. Sin embargo, las puedes garantizar con otro tipo de medidas cautelares. O sea, tienes desde la presentación periódica ante el juez, exhibición de garantías, otras medidas que el juez puede imponer para garantizar esa finalidad de las medidas cautelares y no simplemente irte a la prisión preventiva oficiosa. Claro, hay asuntos como por ejemplo la delincuencia organizada, el secuestro, pero como te comento, o sea, apenas está iniciando su proceso. Todavía no sabes si es realmente culpable o es inocente, porque eso lo vas a saber hasta cuando ya se desarrolle todo su procedimiento, todo su proceso. Entonces, también ahí, pues obviamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha hecho pronunciamientos en el sentido de estarle diciendo: a ver, México, o sea, regulariza la situación del arraigo, regulariza también lo de tu prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues... es poco a poquito, ahora todo este proceso se va... Correcto. Y aparte también aquí los legisladores ahora en esta reforma donde ampliaron el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pusieron un candado a los jueces y juezas en el sentido de decir: no te admito que tú hagas una interpretación más allá. Es decir, tú no hagas un control de convencionalidad. Tú no vas a hacer una interpretación que modifique, restrinja. En ese sentido, no vas a poder. Tú como juez, aunque quieras ser muy garantista, no lo puedes hacer porque ya la propia Constitución te lo está estableciendo. Ya te puso un candado desde ese momento. No puedes hacerlo. Ok. Hijo, eso cuánta información, ¿no? Pero bueno, pues estas son todas las preguntas que tenía por aquí para usted, Lick. Y otra vez, retomando el tema acerca de lo de las boletas que vamos a tener para el 1 de junio, me gustaría que le diera las redes sociales a toda la gente aquí, a su audiencia, para que la busquen en las redes sociales, esté al tanto por ahí también de las preguntas que luego le hacen y usted también le responde a través del Facebook o de diferentes otras plataformas, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales? Estoy como en Facebook como Flavina García Amaya, también estoy por ahí en TikTok y también estoy en Instagram. Entonces por ahí me pueden buscar y claro, con mucho gusto, cualquier pregunta que me realicen, sí se las contesto y también pues a mí me ayuda muchísimo para saber las inquietudes, las dudas que tienen los ciudadanos y por supuesto que los invito a que formen parte de este proceso de selección de los candidatos a magistradas y magistrados, jueces y juezas, ministros y ministras. Y pues también agradecer aquí el apoyo y el espacio. Y nada más les recuerdo pues que soy candidata a magistrada de circuito. Estoy en la boleta rosa con el 03. Para que no se les olvide. Para que no se les olvide, rosa, 03. 03. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues gracias, amigos, por habernos seguido a lo largo de este capítulo. La verdad que para los que están estudiando Derecho, los que quieran entender este proceso, ha sido un podcast magistral, licenciada. Muchas gracias por darse el tiempo para acercarse aquí. Ya sabe que aquí es su casa y la vamos por ahí a apoyar. Ya sabe, 03, boleta rosa. Entonces, sin más ni más, les reitero, suscríbanse al canal, dejen su comentario y por supuesto las redes sociales de la licenciada aquí se las vamos a dejar en la parte de abajo en la descripción.
Yo me despido, me voy. Fuga. La cabina está rodeada.